para que pues las palabras fluyan, para que el nerviosismo no me paralice mis cuerdas vocales. Pero vamos a orar para comenzar con este estudio que he preparado. Y lo bueno de la oportunidad que nos dan de compartir de la palabra es que pues nos pone a meditar en ella. Y pues es de la manera como aprendemos de Dios. Pero vamos a hacerlo comenzando con una oración, y si usted lo hace desde su lugar. Dios, te damos las gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en este día, y oramos, Señor, para que pues nos guíes a través de tu palabra, que en este día podamos aprender estos hábitos que voy a compartir con mis hermanos, y que los podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Oro, Señor, para que este miedo, esta preocupación que hay en mí de que las palabras no fluyan, que lo quites y pongas la confianza. Permíteme, Señor, enseñarle a mis hermanos lo que estuve meditando en tu palabra a través de las Escrituras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y el título que le puse yo al estudio que vamos a tener en esta tarde es 4 hábitos para una vida consagrada a Dios. Me imagino que la mayoría de nosotros sabemos que es un hábito, ¿verdad? Porque de hecho nosotros los seres humanos vivimos a través de hábitos, por si no se había dado cuenta. Y traigo algo, anduve buscando significados de qué es un hábito, por si usted no lo sabía. Entonces me hacía la pregunta yo mismo, ¿no? ¿Qué es un hábito? Y cómo agregar hábitos a mi vida para vivir consagrado a Dios, para tener ese tiempo con Él. Entonces, ¿qué es un hábito? Y esto fue lo que encontré. Dice, es un patrón de comportamiento que a menudo inconscientemente se adquiere por repeticiones frecuentes. Dice, una forma de conducta adquirida por la repetición de los mismos actos. Algo que hacemos una y otra vez. Ahora, el hábito lo asocian con la costumbre o la rutina que se adquiere a partir de repetir conductas similares. Entonces, ¿cómo pudiéramos definir qué es un hábito? Y esto fue lo que puse yo. Entonces, un hábito son esas pequeñas acciones, esos pequeños comportamientos que hacemos todos los días y que de manera inconsciente están gobernando lo que hacemos todos los días. Y yo le pudiera dar un ejemplo. Por ejemplo, en mi trabajo, a las 12 es la hora del lunch. Entonces hay algunos que hasta trabajan 7, 6, 5 días. Automáticamente, como lo hacemos todos los días en el trabajo a las 12, automáticamente como que nuestro cuerpo a las 11:30 ya nos está avisando que tenemos hambre. Y ya se nos ha hecho un hábito porque lo hacemos cada día que estamos en el trabajo. Hay algunos de ellos que si ya a las 11:30 de estar trabajando, como que ya les empieza a dar hambre. Y hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Dice, mejor déjame solos porque cuando me empieza a dar hambre me pongo de malas. O hay algunos de ellos que dicen, no, ya me tengo que bajar, dice, porque ya tengo hambre. Entonces, sin darnos cuenta, nos van gobernando nuestro diario vivir. Yo recuerdo a mi mamá, un hábito que tenía ella al despertarse en las mañanas.
tomar café, café negro. A ella le encantaba el café negro. De hecho, se lo prohibieron porque estaba haciendo un mal hábito, estaba afectando su salud, estuvo lidiando con lo de la gastritis. Y yo recuerdo en mi juventud que dije, no, yo nunca voy a tomar café negro, porque yo veía que a mi mamá le estaba dañando su salud. Entonces lo que yo opté por hacer era mezclarlo con leche. De esa manera era que yo me tomaba un café, según yo, para reducir el riesgo de enfermarme. Pero ahora inconscientemente, sin darme cuenta, pensando en cómo dar ejemplos de lo que es un hábito, me di cuenta que hoy en día yo también tomo café y negro. En las mañanas llego al trabajo, ¿verdad? Lo primero que veo, si ya está la cafetera con el café, y ahora ya no le agrego, tomaba antes el café con leche y sin azúcar. Hoy en día estoy tomando el café negro y sin azúcar. Y yo no me había dado cuenta que es algo que he venido haciendo todas las mañanas. Estaba viendo, ustedes no sé si alguna vez han escuchado de Aristóteles, uno de los más grandes filósofos y pensadores griegos de la historia, que escribió esto, refiriéndose a lo que es un hábito. Dice, somos lo que hacemos día a día, de manera que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Hasta donde quieras tú llegar, hermano, va a depender de tus hábitos que practiques todos los días. Aquellos que gobiernan tu vida. Uno de mis malos hábitos que me di cuenta que tenía en mi trabajo, y eso porque un compañero dijo que estaba molesto de que cómo los managers le pudieran exigir a los empleados el ser puntuales al trabajo. Dice, y no se dan cuenta que ustedes son los primeros que llegan tarde. Dice, mira a qué horas tienes el schedule y mira a qué horas estás llegando. Dije, tiene razón. Dije yo, ¿cómo cambiar ese mal hábito, no? Porque hoy llegaba tarde, me despertaba a las 7, mi cuerpo ya, como lo haces todos los días, a las 7 ya mi cuerpo está despierto. Ya despiértate. Que me pare de la cama era otra cosa, pero mi cuerpo ya estaba listo, ya estaba despierto. Entonces, digo, si a las 7 mi cuerpo se despierte y me vengo parando hasta las 7:30 porque las cobijas están tan ricas y esto me está haciendo llegar tarde al trabajo, entonces opté por poner mejor el despertador a las 6 de la mañana. Lo pongo a las 6, lo apago, ya medio me despierto, lo vuelvo a acomodar a las 6:20 para que vuelva a sonar, después a las 6:45, ya de tanto que estuvo sonando, vámonos. Entonces a las 7, hoy en día, es que he podido mejorar ese hábito en mi trabajo de ser puntual y ser un ejemplo para mis compañeros. Entonces, le puse este título, 4 hábitos para una vida consagrada a Dios. Hábitos que 3 veces al día, algunos nos lavamos los dientes, ¿verdad? Algunos tenemos ese hábito de bañarnos en la mañana, otros tenemos ese hábito de bañarnos en la noche. No sé si algunos no se bañen, ¿verdad? Escuché de alguien que dijo que un viejito, ¿no? Yo me sorprendí, dice, cuando estábamos hablando del aseo, dice, no, yo me baño cada semana. Dice mi esposa, no, es que recuerda que ya cuando eres más viejito, tu piel es más sensible, entonces ellos optan por usar toallitas. Pero ¿cómo agregar hábitos que te puedan ayudar a tu vida, en tu diario vivir? 4 hábitos para que vivas una vida consagrada. Y mi primer punto de que voy a estar hablando es
el hábito de orar. El hábito de orar, hermanos. Ahora, no una oración, una oración de vez en cuando. No una oración de vez en cuando. Oh, el miércoles, no, nos reunimos los martes, nos reunimos los miércoles para orar. No, una oración de vez en cuando, sino una oración que tú tengas el deseo de hacerlo. Una oración que tú sientas gozo por hacerlo. Una oración que puedas tú sentir ese poder de lo que es la oración. Ahora, meditando en la Biblia, encontré unos pasajes y yo puedo estar seguro de que Jesucristo tenía el hábito de orar. Nos dicen Marcos 1, 35 y 39, que lo tenemos en la pantalla por si no tiene su Biblia en mano. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Me gusta este pasaje, hermanos, porque el versículo 36 y 37 dice: y le buscó Simón. Dice, buscó, ¿dónde está Jesús? ¿No? Jesús ya se había ido a estar solas, se había ido a orar, ¿verdad? Para comenzar su día. Dice en el 36 que Simón lo buscaba, ¿no? Y también los que con él estaban. Y ahí donde le dijeron: todos te buscan. Me da como la impresión, como que los discípulos en ese momento aún no sabían lo que era la oración. Porque dice, y hallándole, dice, le dijeron: todos te buscan. Ahora, ¿por qué me da la impresión de que no sabían ellos lo que era orar? Porque si vamos a Lucas 11:1, Lucas 11:1, si usted tiene su Biblia, dice la palabra de Dios. Lucas 11:1 dice: aconteció, dice, que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y más adelante habla cuando les enseña lo que es el Padre Nuestro. Entonces primero lo buscaban y después le están preguntando: enséñanos a orar como tú oras, ¿no? Me imagino que los discípulos se dieron cuenta de la manera como hablaba Jesús, y ellos dijeron: yo quiero orar como Él lo hace. Y yendo de regreso a Marcos 14, 32, 42, ¿no se cambió? Marcos 14, 32, 42 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, dice: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas lo que yo quiero,
mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne le es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Entonces, ¿por qué me da la impresión como que los discípulos no sabían aún lo que era orar? Porque primero lo buscaban. Estamos buscando dónde estaba, ¿no? Jesús ya se había ido a orar. Después les dicen: enséñanos a orar como tú oras. Ahora, al final de cuentas, antes de él ser arrestado, Jesús, ya sabiendo lo que se le venía, les dice que orara, ¿no? Por él, y al final de cuentas creo que no lo entendieron porque se quedaron dormidos. Mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes tienen ese hábito de orar, hermanos? Aproximadamente llevo como 6 años en el ministerio de la oración por las mañanas a las 6. Y algunos me han preguntado qué es lo que he aprendido de todo esto, qué es lo que Dios te ha enseñado. Y mi respuesta ha sido: lo que Dios me ha enseñado es que me ha mostrado que soy un perezoso para orar. Para orar. Eso es lo que me ha enseñado. Entonces, la oración, hermanos, nosotros como creyentes se supone que debería de ser un hábito que gobierne nuestra vida. Todo se comienza un día, y cuando te des cuenta ya pasó un año y automáticamente tu cuerpo es lo que pide, ¿no? No nos podemos ir a trabajar porque necesitamos orar. No nos podemos dormir porque necesitamos orar. No, estás viendo la necesidad de alguien, necesitamos orar. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida consagrada a Dios? Orar, hermano, que la oración sea un hábito en tu vida. Vamos al siguiente punto, que sería el hábito de meditar en la palabra. Y para esto voy a utilizar el libro de Josué, capítulo 1, y voy a leer del versículo 1 al versículo 8. La semana pasada recordemos que nuestro hermano Mateo nos compartió, ¿verdad?, de la palabra, donde él nos enseñó, donde la vida que Dios nos traza, dice, incluye instrucciones. Y él nos deja saber, ¿verdad?, cómo Dios comienza una promesa, ¿no?, a través de Abraham, luego se va de Isaac, luego se va a Jacobo, luego se va a Moisés, y de ahí Moisés muere, y entonces ahora esa promesa se le pasa a Josué. Y voy a comenzar leyendo la palabra de Dios en el versículo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie,
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 8, mi punto número 2, hábito de meditar en la palabra, hermanos. Dios le dijo a Josué, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación. Me puse a pensar, ¿no? ¿Por qué Dios le da esa instrucción a Josué de que tienes que meditar en el libro de la ley de día y de noche, y para que todo te salga bien? Entonces me di cuenta y dije, bueno, pues él se tenía que apropiar de una tierra en el cual alguien vivía ahí. Y empecé a buscar aproximadamente cuántos reyes Josué tuvo que confrontar para poder apoderarse de esa tierra. Y aproximadamente 31 reyes. 31 reyes. Ahora, estamos hablando de cuando él fue un líder. Recuerden que él ya venía peleando desde atrás, cuando venía Moisés. Pero cuando hablamos de guerra, hermano, ¿qué se te viene a la mente? A mí se me vino muerte, dolor, hambre, cansancio, preocupación, miedo, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted le gustaría leer el libro de Josué, al final él logró los objetivos que puso Dios de repartir esa tierra al pueblo de Israel. 31 reyes que tuvo que confrontar. ¿Por qué le dijo Dios a Josué que meditara en el libro de la ley? Me imagino que para que tuviera esa relación, para que a través de esa hambre, a través de esa preocupación, de ese cansancio, de ese miedo, de esas enfermedades que probablemente iba a tener que estar pasando en cada una de estas guerras, su mayor consuelo de Josué, su ánimo, me imagino que era meditar en el libro de la ley. Yo no sé cómo estés viviendo tú hoy en día, yo no sé cuáles sean tus batallas, gracias a Dios no estamos en una guerra nosotros, ¿verdad? Pero sí existen preocupaciones en uno, sí existen enfermedades. No sé si alguna vez has pasado hambre,
qué sé yo. Pero mi recomendación es que en que tu hábito de tu diario a vivir puedas agregar el hábito de meditar en la palabra de Dios. Cuando agregas la oración, el hábito de la oración, cuando agregas el hábito de meditar en la palabra, déjame decirte que vas a tener una relación con Dios. ¿Y quién es Dios? Nuestro creador, el creador de la tierra, del universo, de todo lo que vive aquí. El Salmo 63, 6, 8 nos dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. La meditación, hermanos. Recuerden que este libro, hermanos, fue el que nos dio Dios para mostrarnos quién es Él. Tenemos muchos ministerios aquí en la iglesia. Es más, yo no sé, ya ven que nos dan a memorizar el versículo. No necesitas agarrar la Biblia y leerla de principio a fin en tanto tiempo, ¿no? No, ve meditando en los pasajes. En algunas ocasiones yo lo he hecho en el versículo que nos dan para memorizar. Y el meditar, Dios te muestra quién es Él. Dios te muestra quién eres tú y lo que quiere que cambies. Nuestro tercer hábito es la confianza. El hábito de orar, el hábito de meditar en su palabra, pero también el hábito de confianza. En Proverbios 3, 5, 7 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo poder saber yo si estoy viviendo mi vida confiando en Dios? Y esta fue mi respuesta. Viendo mis preocupaciones. ¿Cómo poder saber yo si realmente estoy confiando en Dios? Es viendo mis preocupaciones. El año pasado, sabemos que aquí en esta área donde vivimos, lo que es el verano, junio, julio, agosto, los restaurantes, los hoteles, tantísimo trabajo que hay. Y el año pasado, aproximadamente en julio, 2 supervisores renuncian. Y yo opté por confiar en mis habilidades, en confiar en mi fuerza, confiar en mi inteligencia. Dije, no, pues esto lo puedo solucionar. Eso fue en julio. Llega agosto, una mujer tuvo un accidente de carro, no puedo trabajarte más porque pues quedó lastimada. Otra persona que trabajaba en las noches dice, ¿sabes qué? Dice, la verdad me preocupa trabajar ya en las noches solas, dice, porque pues imagínate, dejé como 40 minutos el elevador ahí atorado, dice. 40 minutos, digo, ¿cómo 40 minutos? Sí, dice, como que me siento que no estoy muy bien de la cabeza, así que pidió una salida médica de emergencia. Así que el mes de agosto, que es el mes más pesado en el turismo aquí en estas áreas, se me iban 2 trabajadores más. Ya iba Marcos, ¿no? Dice,
yo puedo, ¿no? Confío en mis habilidades, confío en mi inteligencia, confío en mi fuerza. Al pasar agosto, yo nunca había vivido algo así, ¿no? No tienes trabajadores y afecta a todos. Porque todos los días es que tienes que estar trabajando la extra milla. Al no tener suficiente, los conflictos crecieron, ¿no? Entre trabajadores, porque pues estábamos cansados. Pero Marcos confiaba en sus habilidades, confiaba en su destreza, confiaba en su fuerza, confiaba en su inteligencia. Dije, yo puedo. Todos mis compañeros me decían, ¿cómo le haces, no? Tú siempre mantienes la calma, ¿no? Pasó agosto, en septiembre me estaba alistando para ir a trabajar y empezó un dolor de cabeza que llegué al médico, le digo, siento que mi cerebro le está pegando a mi cráneo, le digo, ¿qué me está pasando? Mis preocupaciones, hermanos, en lugar de fiarme de Jehová, me fié de mi propia prudencia y lo único que sucedió fue que me enfermé. Una experiencia que gracias a Dios la aprendí. Estamos nuevamente en agosto, no del 2018, sino del 19. Y aprender de que en tus preocupaciones, ¿cómo te vas a dar cuenta, hermano, si confías en Dios? Es viendo tus preocupaciones. Si esas preocupaciones se las estás dando a Él. Así que eso sea un hábito también para tu vida, el confiar en Él. La confianza. Si estás orando, si estás meditando, confía en Él, hermano. El último punto, yo creo que no a muchos nos gusta, pero el hábito de amar al prójimo. Y el hábito de amar al prójimo, y recordemos que a Jesús le hicieron la pregunta, ¿no? De cuáles eran los principales mandamientos, ¿no? Los primeros, y amarás a Dios, pero también dijo, amarás a tu prójimo. Yo creo que una manera que le mostramos a Dios también que le amamos es que oramos, meditamos y que también confiamos en Él. Pero también tenemos que demostrar que también amamos al prójimo. Y usualmente creo que no sé si les ha pasado a usted en su vida, pero la gente que menos quieres a tu alrededor es la gente muchas veces que más abunda en tu vida. Pero me gustó, escogí este pasaje, ya lo vamos a leer. Y esto es cuando ya llevaban a Jesús, ¿no?, a crucificarlo. Vamos a leerlo, que está en Lucas 23, 32, 43, dice, llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían,
acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces en Lucas 23, versículo 34, hermanos, si puedes ir un poco para atrás. Lucas 23, versículo 34 dice: y Jesús decía: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. A Jesús verbalmente lo insultaron, lo golpearon, lo escupieron, lo bofetearon. Y a pesar de todo lo que le hicieron, hermanos, dice que Jesús le dijo al Padre: perdónalos. Entonces, ¿por qué ese hábito de amar al prójimo? ¿Por qué ese hábito? Porque Jesús hasta la cruz mostró su amor hacia el prójimo, a pesar de lo que le hicieron, a pesar de que lo bofetearon, de que lo golpearon, de que lo escupieron. Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto la película, ¿no? Fue algo similar. Sí sucedió. Y a pesar de eso dice Jesús: Padre, perdónalos. Entonces, el amar al prójimo, hermano, como les digo, en mi vida, a la gente que menos quiero es la gente que más abunda. Y siempre digo: ¿qué es lo que me querrá enseñar Dios con esto? Para terminar, la conclusión. Entre buscando información encontré esto, no sé quién lo haya escrito, pero me gustó, referente a lo que son los hábitos. Dice: los hábitos son como las hebras que día a día se van trazando hasta convertirse en una cuerda difícil de romper. Que tu hábito, hermano, de la oración, tu hábito de la meditación, tu hábito de la confianza, tu hábito de amar al prójimo puedan hacer esa cuerda, que cuando se van uniendo, cuando se van entrelazando, sea difícil de romperse. Amén. Mateo, ¿es todo? ¿Sí? Vamos a terminar con una oración. Los hábitos, hermanos, como cristianos, el consagrarnos a Dios, el darle su tiempo,
así como comemos 2, 3 veces al día, ¿no? Que nuestro cuerpo nos lo pide, que de esa misma manera nuestro cuerpo nos pida orar, nos recuerde, ¿no? Que de esa misma manera nos recuerde meditar, que de esa misma manera nos recuerde confiar en Dios, en nuestras enfermedades, que de esa misma manera nos recuerde que tenemos que perdonar a nuestro prójimo y amarlo. Amén. Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias por haber tenido el control de este servicio. Gracias porque nos pudimos reunir hoy en día como iglesia, como un solo cuerpo. Y venimos delante de ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien nos agregue estos hábitos en nuestra vida y esos hábitos nos hagan llegar hasta la eternidad. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos ir a casa.